El Instituto Tomás Moro ha querido realizar este esfuerzo de entrevistar a los candidatos a diputado por el primer lugar de San José para la próxima legislatura, para el cuatrienio 2026-2030. Así que tenemos el gusto de presentarles las entrevistas de aquellos candidatos que han querido aceptar nuestra invitación. Para nosotros es muy importante que los católicos y toda persona de buena voluntad podamos hacer un voto informado y sepamos o tengamos mejor información sobre qué piensan nuestros candidatos, aquellos que quieren el voto para estas próximas elecciones en Costa Rica. Muy importante aclarar y decir que las posturas que expresan los candidatos son precisamente posturas personales y no representan las posturas del Instituto Tomás Moro, que en todo se adhiere, por supuesto, a la doctrina de la Iglesia Católica. Un gusto saludarlos. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva edición del programa Vota por los Valores, que el Instituto Tomás Moro ha querido llevarles a ustedes, entrevistando a aquellos candidatos por el primer lugar de San José a la Asamblea Legislativa. Así que muchas gracias de corazón por el interés y de hacer un voto informado. En esta ocasión nos acompaña un viejo conocido, un buen amigo, el señor César Zúñiga Ramírez, primer lugar por San José por el partido Nueva República. Así que muchas gracias, César, por acompañarnos. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Luis Fernando, y muy agradecido de esta oportunidad de hablar de la utopía, como decía el principal libro de filosofía política de Tomás Moro, hablar de la utopía que en Nueva República estamos visualizando. Muy bien, muy bien. Interesante, así es, en efecto, un gran texto, un texto, digamos, fundamental, ¿no? En el pensamiento de aquel hombre que fue Tomás Moro, sin lugar a dudas. Bien, cuéntenos un poco de quién es César Zúñiga Ramírez, para que los que nos siguen puedan conocerlo un poco más. Bueno, yo soy profesional en ciencias políticas, costarricense de nacimiento, profesional en ciencias políticas, nací en la ciudad de San José. Soy licenciado en ciencias políticas, tengo una maestría en administración de empresas, ambos grados por la Universidad de Costa Rica, el grado y el posgrado, y tengo un doctorado en ciencias de la administración por la Universidad Estatal a Distancia. He sido funcionario legislativo por 23 años. Actualmente me desempeño como subgerente del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, soy funcionario de carrera. Soy miembro del Comité Ejecutivo Superior del Partido Nueva República, he trabajado en todas las áreas del partido y he sido académico, profesor universitario desde hace 27 años más o menos, casi que recién salidito de la universidad. Empecé la vida académica como profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Estatal a Distancia, en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, en fin, en varias instituciones educativas superiores del país. Y sobre todo soy un hombre conservador, de valores conservadores, y por eso estoy en esta lucha. Bien, muy bien. ¿Cómo calificaría la labor del partido hasta la fecha? ¿Cuál es su valoración estando dentro del Partido de la República? El partido ha venido tratando de estructurarse con altos y bajos a lo largo del tiempo. El partido se fundó en el 2018. Yo fui uno de los fundadores. En el 2019 lo logramos inscribir y participamos en las elecciones municipales del 2020. Ahí tuvimos un interesante movimiento, logramos ser la cuarta fuerza electoral en el campo municipal en términos de la cantidad de votos alcanzados. Posteriormente participamos en las elecciones del 2022, estuvimos a 1.5 aproximadamente, o 1.5 puntos porcentuales aproximadamente de pasar a segunda ronda. Nos pasó Rodrigo Chávez, el actual presidente, al puro final de la campaña. Y participamos en las elecciones del 24, las municipales. También tuvimos un desempeño muy similar. Quedamos más o menos cuarto, quinto lugar entre todas las fuerzas políticas en el ámbito municipal. Y ahora entramos a esta nueva etapa, creo yo, y con esto concluyo mi análisis sobre la pregunta. Creo yo que con un partido mucho más maduro y un candidato mucho más maduro. Un partido más claro sobre la parte ideológica y programática, y un partido que
abraza la bandera conservadora como el elemento esencial, ¿verdad? Y que trata de crear este concepto aquí en el país, que como los politólogos lo sabemos, no ha sido un concepto muy común, ¿verdad? Ser conservador o no desde el punto de vista político. Lo estamos tratando y lo hemos venido desarrollando para que se inserte, digamos, en el imaginario político. Okay. Muy interesante. ¿Y de dónde viene esta intuición de, digamos, o cuál es la fuente, cuál es la génesis de esta idea de asumir abiertamente la bandera conservadora, cosa que en Costa Rica, digamos, es más o menos novedosa, es decir, al menos en los últimos 100 años en la política costarricense, no necesariamente se ha usado esa bandera, que sí se han usado en otros países, ¿verdad? Digamos, pero más en la disputa entre liberales y conservadores, que eso ya, digamos, no necesariamente se da en esos términos. ¿Cuál sería, digamos, un autor de cabecera, por ejemplo, para inspirar las líneas del partido? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que el origen histórico del conservadurismo neorepublicano definitivamente está vinculado con lo que ha venido ocurriendo aproximadamente en los últimos 10 años en el país, que es un decidido y abierto ataque a los valores históricos tradicionales del pueblo costarricense, particularmente en temas como vida, familia, libertad religiosa. Evidentemente, el gran salto que dio Fabricio Alvarado en el 18, cuando se enfrentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos lleva por una senda de redescubrimiento del pensamiento conservador y de la idea de desarrollar este pensamiento en nuestro país. Y a partir de ahí lo hemos venido trabajando. Cuando vos revisás nuestra carta ideológica, te vas a dar cuenta que la carta ideológica es el documento fundamental. Te vas a dar cuenta que nos inspiramos en muchos autores para trabajar el concepto del conservadurismo, sin que ello implique que haya un autor que sea específicamente conservador. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestra carta ideológica concepciones vinculadas, por ejemplo, con Jürgen Habermas, el posiblemente más famoso teórico alemán vivo actualmente, ya muy mayor, que tiene más bien una tradición de izquierdas en su fuente original, pero que en el desarrollo de su muy amplio pensamiento teórico ha creado conceptos que son muy afines a los valores conservadores. También el pensador alemán Niklas Luhmann, ¿verdad? Que sí es mucho más decididamente conservador y que lo hemos utilizado en nuestros análisis. Y en fin, hay diferentes autores que han entrado, no solo alemanes, también hay franceses, hay ingleses, hay norteamericanos. Hemos pensado en John Rawls. Rawls es aunque es un padre del liberalismo contemporáneo, tiene una beta conservadora importante y en fin, por ahí ha venido un poco la discusión. Ok. Interesante, interesante, muy bien. Sí, a Luhmann normalmente lo ubicamos en el campo de la sociología, ¿no? Pero bueno, es un autor, me parece que ha tenido un auge en los últimos años. Habermas es más del campo de la economía, ¿no? Pero bueno, también es también filósofo también, ¿verdad? Por supuesto. Interesante. A nosotros particularmente nos ha interesado también el pensamiento conservador, un poco más burkeano, ¿sí? Un poco más de Russell Kirk, ¿no? Digamos, pero bueno, también buscando algunos autores españoles, así que eso nos parece un tema interesante, ¿no? Que da para mucho. Así es. Y sobre todo un poco la idea de que se puede construir una identidad. Aquí usamos al autor francés Alain Touraine y también usamos a Manuel Castells, sociólogo español. Se puede construir una identidad a partir de los valores de tradición judeocristiana occidentales, que eso es lo que nosotros abrazamos. Esos valores que han configurado la civilización contemporánea occidental desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Esos valores que están bajo ataque y que han sido la clave del desarrollo del mundo occidental. Bueno, esos valores nosotros los abrazamos abierta y directamente sin tapujos como elementos esenciales para la causa conservadora. Ok. Muy bien. Hablemos un poco de realidad nacional. ¿Cuáles serían los 3 retos principales que enfrenta el país? ¿Por qué, digamos, en términos generales, cuáles serían los 3 primordiales? Los 3 retos principales que enfrenta el país derivan o han generado las 3 principales propuestas del Partido Nueva República, nuestra plataforma programática, nuestro plan de gobierno, que puede ser al que pueden acceder los que nos siguen a través de la página web del partido, lo googlean y ahí van a encontrarlo fácilmente. Y son los siguientes. En primer lugar, el primer gran problema que tiene el país es que
tenemos un país quebrado financieramente. Y esa quiebra financiera es producto de la crisis fiscal y la crisis de la deuda pública en nuestro país, que es una crisis histórica, es una crisis casi genética que tiene 50 años, que no la han resuelto, la han profundizado los políticos de siempre y los partidos de siempre. Y nosotros tenemos una propuesta concreta para resolver ese que es, a nuestro juicio, el hoyo negro de la sociedad costarricense. Es lo que está chupando la capacidad del país para brincar al desarrollo. En segundo lugar, el más reconocido problema socialmente hoy en día, usted en cualquier encuesta que revise está en primer lugar, que es la seguridad ciudadana, y eso es consecuencia directa de la entrada agresiva del crimen organizado transnacional en nuestro país y la articulación de bandas nacionales, de pandillas nacionales que están articuladas con ese crimen organizado internacional y que tienen al país de rodillas en materia de seguridad, a lo que hay que agregarle también la pérdida sistemática de valores. Es el verdadero el nudo de contención de la criminalidad. Y por último, el tercer gran reto que tiene el país es la manera en que como sociedad podemos entrar a la etapa avanzada de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, iniciada ya a finales del primer decenio de este siglo, allá por el 2008, los investigadores y teóricos los ubican el inicio de la cuarta revolución industrial, que está vinculado fundamentalmente con la inteligencia artificial, con el Internet de las cosas, con la biotecnología, con la nanotecnología, con la web 3.0. Ya se está hablando del inminente inicio de la fase cuarta, o sea, el web 4.0, que va a cambiar para siempre todo lo que sabemos de nuestra sociedad. En fin, esos son los tres grandes retos que el país tiene y los que debe enfrentar en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, porque todos tienen sus componentes de corto, mediano y largo plazo. Interesante, hemos conversado con otros candidatos y ninguno ha hablado del problema del déficit fiscal. ¿Cómo, digamos, en términos generales, sin tal vez extendernos demasiado, pero cómo crees que se debería abordar el problema del déficit fiscal? Es increíble que ninguno de los candidatos te haya hablado del tema más importante que tiene Costa Rica hoy en día. Y lo voy a poner sencillísimo. De cada 100 colones que el Estado costarricense presupuesta, estoy hablando de 13, 14 billones de colones al año. De cada 100 colones que se presupuestan, 40 colones los tenemos que ir a pedir prestados. 40. Imagínense ustedes lo que podríamos hacer con 40 de esos cada 100 colones del presupuesto nacional. Pero no, vamos a la parte más terrible. Los conseguimos, porque siempre conseguimos la plata prestada. Es un buen negocio prestarle a un Estado, ¿verdad? Y esa es parte del juego. Los conseguimos, pero cuando ejecutamos el presupuesto nacional, 46 colones, estos son datos del 2024, 46 colones hay que gastarlos pagando el principal y los intereses de la deuda, lo que se conoce como el servicio de la deuda. Es decir, que de cada 100 colones que los costarricenses tenemos para desarrollar al país, que es el presupuesto del gobierno de la República que alimenta los ministerios, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría, las instituciones de servicio que no son empresas estatales como, qué sé yo, el IMAS, que es tan importante, el BAMBI, en fin, todas las instituciones. Y desde luego que alimenta la educación, la salud y la infraestructura, que son tres ejes clave del desarrollo de cualquier país del mundo. De cada 100 colones que vamos a gastar, tenemos que gastar casi la mitad pagando deuda. ¿Qué familia puede sobrevivir en tales circunstancias? Difícilmente alguna, ¿verdad? Por eso es que está claro que si no cerramos ese hoyo negro, ese agujero negro en que se chupa el desarrollo nacional, es imposible resolver el resto de los problemas. Aquí te vienen a hablar de seguridad, de educación, de salud, todo lo que vos querás, pero sin plata no se puede arreglar. Por eso nuestro plan se llama Hagamos Plata para Todos, que es lo que hemos propuesto para enfrentar el tema del déficit fiscal, de la deuda pública. Y termino con esto. Cada costarricense cuando nace hoy en día, nace debiendo, de cada 100 colones que producimos en un año, nace debiendo 60 colones. ¿Cómo es que no hemos visto este elefante y seguimos viendo las hormigas? Es una cosa extraordinaria, ¿verdad? Yo simplemente no lo comprendo. Bueno, Nueva República sí lo ha visto y trae una propuesta directa para enfrentar ese problema.
Muy bien. Muy bien. ¿Cómo calificaría entonces la administración Chávez Robles? La administración Chávez Robles es básicamente una administración que lo que ha hecho es lo que han hecho todas las administraciones desde hace 50 años en el país, administrar la crisis. Claro, le tocó suceder a un gobierno para el olvido, posiblemente el gobierno más desastroso en la historia de Costa Rica, que es el gobierno del esposo de la señora Claudia Dobles, que hoy milagrosamente es una candidata presidencial, que fue el gobierno del PAC. Y a veces hay que agregarle el primer gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue otro desastre, ¿verdad? Esos dos gobiernos prácticamente nos dejaron al borde de la bancarrota, pero además le tocó a don Rodrigo enfrentar o desarrollar un gobierno después de una pandemia. Entonces ese efecto puede hacer sentido por los costarricenses. Este gobierno es bueno, pero en realidad cuando revisas todos los números, lo que han hecho es administrar la crisis. Es decir, el gobierno de Rodrigo Chávez es un gobierno que más o menos se mantiene en los estándares históricos desde hace 80, 50 años para atrás. Digamos, desde la década de los 80 para acá, después de la reconversión de los PAES en la década de los 80 para acá, mantiene más o menos las mismas características y más bien en algunas cosas estamos mucho más que deficitarios de lo que veníamos. Son como esos huecos que hay en la política nacional que no hay manera de cerrarlos. Uno, evidentemente, la seguridad ciudadana. Esta administración es la que ha visto la explosión de la inseguridad ciudadana, la explosión del sicariato, la explosión de las bandas organizadas conectadas con el crimen organizado internacional. Y ha sido en este periodo. No es culpa de es decir, viene de atrás, pero en este periodo se ha visto. En materia de salud pública, el tema de las listas de espera simplemente es obsceno y ahí está. No se hizo nada para resolver el problema de las listas de espera y finalmente el apagón educativo y los resultados que estamos viendo del desempeño de los jóvenes estudiantes de la educación diversificada y la educación general básica evidentemente hablan de un desastre educativo que tampoco hemos logrado corregir. Ok, interesante. A mí me llama la atención porque en estos días se hace pública la información de que en Costa Rica la tasa de fertilidad está en 1.12 y 1.14 niños por mujer. Así es. Y yo puedo dar redes sociales porque esto no es emergencia nacional. Es decir, si nuestro sistema de seguridad social depende en gran medida de la posibilidad de reemplazo de una generación a otra. Y en general el mercado, es decir, muchos bienes y servicios depende de que haya personas que puedan comprar esos bienes y servicios y que de alguna forma la rueda de la economía siga entrando. Me llama la atención que esto no sea emergencia nacional, debería serlo. Eh, ¿Cómo podríamos abordar ese problema desde la Asamblea Legislativa? Entendiendo que no todo se soluciona con leyes, pero bueno, ¿cómo lo abordaría en caso de abordar? El invierno demográfico es el problema estructural más serio que tiene Costa Rica. Para el 2050, básicamente nuestro sistema de seguridad social habrá colapsado completamente si esto no cambia, pero no solo es un tema económico y de seguridad social, no, es un tema cultural. Nuestra cultura se está disolviendo ante el evidente desinterés de las personas, particularmente las personas jóvenes, por tener hijos, tener familia y desarrollarse. ¿Cuál es el problema que tenemos? El tema es que el invierno demográfico es consecuencia, tiene, digamos, raíces demasiado profundas, estructurales en la realidad social costarricense. Y como son tan profundas, no se pueden resolver ni de la noche a la mañana, ni se van a resolver con leyes en el Parlamento. ¿Cuáles son las fuentes de ese invierno demográfico? El primero y el más importante, que es ahí donde hay que cambiar definitivamente el chip de nuestra sociedad, está en el plano valórico, está en el plano de la cosmovisión que están teniendo las nuevas generaciones en nuestros países, porque este es un problema universal, pero en Costa Rica es particularmente grave. Estamos cerca de los países con mayor invierno demográfico del planeta, ¿verdad? Corea, Japón, ese tipo de países que la gente no quiere tener hijos. Bueno, acá evidentemente eso tiene que ver con una visión en donde la familia prácticamente ha sido lanzada al basurero por parte de las nuevas generaciones. A los jóvenes no les interesa tener una familia. La familia que es para nosotros la solución fundamental para resolver los problemas nacionales. Me refiero a Nueva República. Para los jóvenes no.
eh, el hedonismo de los jóvenes están creciendo con la idea de que a este mundo se viene a disfrutar nada más, a disfrutar cosas materiales. No existe el concepto de disfrutar las relaciones humanas, las relaciones familiares, los hijos, en fin, los hermanos, los tíos, eso desapareció o está desapareciendo de nuestra cultura. Y finalmente, y vuelvo al tema inicial, los jóvenes tampoco quieren tener hijos porque viven en un país quebrado y sienten que no pueden tener hijos y no los pueden sostener cuando no hay trabajo, cuando no hay expectativas razonables para prosperar. Y todo eso tiene que ver con un país quebrado, con un país que no resuelve su problema estructural y que lleva grandes masas de la población hacia la supervivencia, ¿verdad? Y no hacia el progreso y el bienestar, que es lo que habíamos aspirado más o menos hasta la década de los 70 del siglo pasado. Así que en la Asamblea Legislativa es poco lo que se puede hacer, hay que atacar las causas esenciales. Eso pasa por resolver el problema de la deuda pública. Aquí sí juega un papel central todo lo que es la educación costarricense. La educación debe cambiar significativamente y sin ninguna duda rescatar los valores esenciales a través de la cultura, ¿verdad? Es un problema que se resuelve mucho a través de la cultura. Que los jóvenes dejen de ver sus vidas como un éxtasis de beneficios materiales y de cumplimiento de deseos materiales. Yo creo que eso es clave para pensar en atacar el invierno demográfico. Pero esa es la gran pregunta. Y cierro con esto. Estuve en un debate hace poco con la Cámara de la Industria Alimentaria y nos presentó, los temas nos los presentó el analista Mario Quirós y dijo justamente que el invierno demográfico era el tema más importante de Costa Rica para los próximos 30 años. 20 años, más bien, 20 años. De acuerdo, de acuerdo. Sí, y llama la atención que no se aborde. Me llama particularmente la atención que no se aborde ni en los candidatos ni en la actual administración. Em, Ahora, hay un tema que por supuesto también nos parece significativo. Si tuviera que escoger, digamos, si tuviera que priorizar, o sea, que hacemos todos los días, constantemente, cada rato priorizamos, organizamos, jerarquizamos, y haya que decidir entre qué priorizar, si atraer inversión extranjera directa o fortalecer, promover el parque industrial costarricense, ¿qué escogería? Qué pregunta más compleja, porque no podemos soltar ninguno de los dos pistones del desarrollo. Sin embargo, está claro que hoy, mientras el modelo de la economía de la atracción de inversión extranjera directa ha sido una economía altamente exitosa, hemos desarrollado una política pública altamente exitosa que está llegando a sus límites por la inseguridad, por los problemas de un Estado burocrático demasiado pesado, etcétera, etcétera. Está claro que el gran problema actualmente es rescatar a la empresa nacional. Nueva República cree fundamental el rescate de la empresa nacional, crear un ambiente, un entorno de negocios que permita emprendimientos, que permita el desarrollo de negocios, que las empresas se puedan conectar unas a otras, que creen encadenamientos. Y todo parece indicar que de alguna forma debemos copiar el modelo que el país impuso para generar la promoción de las exportaciones, que fue el modelo en su momento, porque este gobierno lo ha cuestionado, el modelo, y lo ha desestructurado, pero en su momento el modelo Procomer, Comex, Cinde, ¿verdad? Esa triada institucional es la que llevó adelante toda esa política pública, reconocida internacionalmente como altamente exitosa, de las más exitosas del mundo, pero en el plano local lo que tenemos es un make que medio camina, a media, digamos, de 3 pistones, ¿verdad? Mientras allá tenemos un Maserati, aquí tenemos un bocho a 3 pistones. Bueno, eso es lo que hay que corregir. Y en esa perspectiva creo que la prioridad se la daría a la empresa nacional, al parque industrial y empresarial nacional, en el entendido que es muy importante encadenarlo con la inversión extranjera directa, que además genera transferencia de conocimiento y de tecnología, que es una de las claves que nosotros proponemos en el plan de gobierno a propósito de la cuarta revolución industrial. Claro. Bueno, a propósito de revolución industrial, que es un tema también que hemos tratado con otros candidatos, ¿cómo ve la cuestión de la inteligencia artificial? ¿Se ubicaría, dos elementos, se ubicaría como tecnoescéptico o tecnooptimista? ¿Y cuál sería el papel que debe asumir la Asamblea Legislativa, la próxima,
para enfrentar el reto y la oportunidad que supone la IA? Esa es la pregunta del milenio, ¿verdad? La inteligencia artificial es lo que está cambiando radicalmente toda nuestra existencia y el mundo como lo conocemos. Eh, y yo no me ubico en ninguno de los dos polos, me ubico en el tecnoséptico si al final de la jornada no hacemos nada para aprovechar esto. Y me pongo del lado tecnooptimista si hacemos un aprovechamiento inteligente, soberano, desde nuestra cultura, de esa herramienta que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una posibilidad, es una realidad que debemos enfrentar y que debemos canalizar de la forma más oportuna, más positiva posible para el desarrollo del país. Eso es una realidad. Hoy, nuestro mundo, nuestra existencia, Luis Fernando, la tuya, la mía, la de todos, gira alrededor de la inteligencia artificial. Basta con agarrar el teléfono celular y empezar a navegar en el teléfono. Ya estás trabajando con inteligencia artificial. Todo funciona así. Algunos teóricos, yo he venido estudiando el tema ampliamente en los últimos años, algunos teóricos hablan de una sociedad que está pasando del capitalismo financiero al capitalismo de datos. Y el capitalismo de datos es posible por la inteligencia artificial. Sin inteligencia artificial no habría capitalismo de datos, que es tema para una mesa redonda completa, ¿verdad? Pero lo que nosotros creemos, y es uno de nuestros 3 ejes, es que el país debe convertirse en una gigantesca zona franca de atracción de empresas de tecnologías emergentes del mundo. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Ellos quieren venir a Costa Rica, hemos investigado, hemos tenido interacción con empresarios de este sector de la economía mundial en Estados Unidos. Les gusta más la idea de venir acá que irse a meter a qué sé yo, los países del Lejano Oriente, los países del Medio Oriente que tienen, digamos, parques industriales de este tipo de empresas. Son empresas que lo que necesitan es talento humano, lo que necesitan es el espacio y las condiciones necesarias para desarrollarse, porque ellos lo que producen es conocimiento. Ellos no producen nada más que conocimiento a través de la tecnología digital. Y necesitamos traerlos no solo para que empiecen a producir desde Costa Rica, todo lo que tenga que ver con tecnologías digitales emergentes en relación con las cuales inteligencia artificial es prácticamente el corazón de esas Internet de las cosas funciona a través de la inteligencia artificial. Eso fue lo que cambió el mundo con la cuarta revolución industrial. Y sin ninguna duda, traerlos no solo para que produzcan, sino para que generen transferencia de conocimiento al interior del país y sobre todo es una de nuestras propuestas estrella para digitalizar la gestión pública. La gestión pública se puede digitalizar justamente a través de la inteligencia artificial. Ahora, los escenarios apocalípticos, que hasta los más avesados teóricos del tema los ven, es un tema en que todos tenemos que discutir y poner un poco barbas en remojo. En cuanto a la Asamblea Legislativa, la fracción va a presentar, ya la desarrollamos, un proyecto de ley para la promoción de las tecnologías digitales emergentes. Aunque ya el país tiene una plataforma institucional y programática de política pública para fomentar la ciencia, la innovación y la tecnología, la parte de las tecnologías emergentes que las encabeza, sin ninguna duda, la inteligencia artificial, está un poco, digamos, hay vacíos, está dibujado un hueco nada más. Nosotros estamos proponiendo un proyecto de ley, ya lo tenemos prácticamente consumado, para digamos, rellenar ese hueco y que el sistema sea atractivo para las empresas transnacionales que trabajan el desarrollo de la inteligencia artificial y en general las tecnologías alternativas emergentes. Muy bien. Y más que, bueno, usted nos cuenta, entonces, que ha estudiado qué tema. ¿Cree usted, digamos, que las teorías de gente interesante, gente bien informada, expertos, hablan de que inclusive la inteligencia artificial supone un riesgo existencial para la humanidad? ¿Considera usted que ese es un escenario factible? No lo está diciendo César Zúñiga ni Luis Fernando Calvo, que son de ciencias sociales y ciencias económicas, ¿verdad? No, lo están diciendo los gurús de las ciencias y de las tecnologías digitales del mundo, los gurús de la inteligencia artificial del mundo. Hicieron hace 2, 3 años grandes
cabezas de esa rama de la ciencia y de la tecnología, encabezados por Elon Musk, inclusive, hicieron un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que hiciera un alto en el camino y trabajara y estudiara el tema para encontrar la ruta apropiada para que la inteligencia artificial no termine convirtiéndose en un problema. Y quiero decir algo, yo que he tenido interacción con expertos del mundo en esto, porque he venido estudiando el tema y me he entrenado un poco en el tema, no como tecnólogo, porque no es mi área, sino para entenderlo y poder ver qué puede hacerse desde la política pública, desde la función pública. Lo que me han dicho a mí los expertos es que la web 4.0 está para arrancar aproximadamente, digamos, para consolidarse aproximadamente para el año 2030. Actualmente estamos en la web 3.0, sí. Estamos en la 3.0 y ellos hablan de la 4.0 en el 2030. ¿Cuál es la característica esencial de la 4.0? Dos cosas. Uno, la integración completa del mundo físico y del mundo digital a través de la interacción de todos los aparatos y mecanismos que el ser humano tiene con la red, ¿verdad? Y dos, que la inteligencia artificial va finalmente a superar a la inteligencia humana en sus capacidades de procesamiento de información y de generación de información. Y cuando a mí estos expertos me mencionaban esto, yo mismo me decían, yo estoy asustado. Es una realidad, es peligroso lo que estamos viviendo. Han pasado incidentes, me imagino que algunos de los que nos escuchan los conocen. Dos grandes megaempresas transnacionales norteamericanas pusieron a conversar a dos inteligencias artificiales y de repente ambas crearon un idioma para que los humanos no las entendieran, tuvieron que desconectarlas. IBM y creo que la otra era Intel, si no mal, o Microsoft, una de esas. Las tuvieron que desconectar, veanlo en Google, ahí está, y eso pasó hace como 4 años. No pasó el año pasado, no. Pasó hace 3, 4 años. Entonces, evidentemente hay un peligro y la humanidad tiene que sentarse a ver despacio donde el Estado no tiene tantas garras, ¿verdad? Que es en el universo digital. Muy bien, hablemos de temas relacionados con los valores, ¿no? Por supuesto, todos estos temas son de importancia fundamental para los católicos, para los cristianos, para toda persona de buena voluntad. Pero hablemos de temas que tienden a ser sensibles. La primera pregunta es un poco de corte filosófica y sería la siguiente, y hemos encontrado que es una pregunta difícil para algunos. La pregunta es, ¿qué es el ser humano? ¿Cómo lo definiría, César? Como nosotros somos un partido de fundamentación ética judeocristiana occidental, no tenemos ningún problema en decir que el ser humano es una creación de Dios. El ser humano es un individuo único, maravilloso, creado por Dios, y que fue creado por Dios para administrar como buenos mayordomos este planeta que Él nos dio, mientras Él resuelve un conflicto que dio origen a la humanidad, que es el conflicto del pecado, pero ya aquí nos metemos en temas religiosos, ¿verdad? Y no es el objetivo de esta entrevista hablar de temas teológicos. Lo cierto del caso es que mientras el Señor, el que creemos todos los neorepublicanos, que somos personas creyentes, católicos, evangélicos, de otras denominaciones, pero todos creyentes, mientras el Señor mete mano y arregla este desastre que es nuestra historia, nuestra humanidad, nuestro planeta, estamos aquí, fuimos aquí y puestos aquí por creación de Dios y porque la providencia así lo ha establecido. Y lo que nos toca a nosotros es, número uno, ser buenos mayordomos de lo que Dios nos está dando, que es nuestro planeta, nuestra vida, nuestra sociedad. Y número dos, promover hasta donde nos alcancen todas nuestras fuerzas los valores que el Señor nos ha dado a través de su palabra y de su guianza expresada en la palabra que Él nos dio a todos, ¿verdad? Que son las Sagradas Escrituras y todo lo que de ahí se derivan. De esa forma no tenemos ningún problema, somos criaturas de Dios y nos toca cumplir como tales el papel la comisión que Él nos ha encomendado a todos. Bien, ahora, ¿qué hacemos con el artículo 75 de la Constitución Política? Yo sé que a futuros diputados ese tema no les preocupa mucho, ¿verdad? Digamos, la confesionalidad católica del Estado.
a otros sí les preocupa, ¿verdad? Lo que se ha hecho históricamente diputadas como Ana Elena Chacón o, digamos, algunos diputados de Frente Amplio han querido modificar el artículo 75, ¿no? Que precisamente define, como dije, la confesionalidad católica del Estado. ¿Cuál es la postura de Nueva República suya al respecto? No, Nueva República tiene una postura muy clara. Nosotros creemos en un Estado confesionalmente neutro, creemos en un Estado no laico, menos laicista, sino un Estado promotor de la libertad religiosa, defensor de la libertad religiosa, que a Ana Elena Chacón y toda su estirpe ideológica se les olvida que es un derecho humano de primera generación. Y es un derecho humano de primera generación, hay que recordar por qué. Porque en la Segunda Guerra Mundial el holocausto fue un crimen religioso. El asesinato masivo de judíos se debió a que eran judíos, y el judío es judío por su religión. No es tanto una nación como una religión. El judaísmo es lo que los convoca a ellos como personas que se ven a sí mismas como judíos. Y fueron asesinados por eso. Por ese motivo es que después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los derechos humanos, el primer golpe fue, hablemos de libertad religiosa, esto no puede volver a pasar. El ataque a la libertad religiosa ha sido certero y severo en los últimos años. Hemos sido realmente atacados, golpeados, fundamentalmente yo ni siquiera les llamo mucho ideologías de izquierda, es que ni siquiera son eso. Son ideologías progres que yo les llamo pansexuales, ¿verdad? Que más allá de pensar en conceptos propios del socialismo y del comunismo, que yo los conozco muy bien, he enseñado en universidades públicas sobre este tema. Ellos están pensando básicamente en el matrimonio LGTB y en aborto y ese tipo de cosas. Realmente no, es un progresismo pansexual lo que hay ahí y antivida. Pero más allá de eso, nosotros creemos en un Estado confesional. Ahora bien, esa es la creencia ideológica, la creencia esencial. Ahora llevémoslo al campo histórico-social, a qué es lo que está pasando en Costa Rica. Quitarle al Estado costarricense esa connotación que es extraordinaria en el contexto latinoamericano, básicamente Costa Rica, creo que hay otro país por ahí que es confesional, los demás todos son anticlericales, como el mexicano, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, está claro que nosotros como partido político en este momento no nos interesa discutir la construcción de un Estado aconfesional, un Estado promotor de la libertad religiosa que defienda a los católicos, a los evangélicos, a los budistas, a los musulmanes, a todas las religiones que hay en el país. Obviamente las dos primeras son la inmensa mayoría, pero hay de otras confesiones religiosas. No es un objetivo, ni nos interesa y nos opondríamos. ¿Por qué? Porque con la tendencia que hay ahora, lo que van a hacer es sacar el Estado confesional costarricense para convertirlo en un Estado laicista, que golpee y casi que persiga a las personas que ejerzan su fe más allá, fuera de sus casas o de sus templos, ¿verdad? Que es lo que ellos quieren, encerrarnos a todos en nuestras casas y en nuestros templos, a los que somos creyentes. Muy bien. Y una última consulta en este campo. Algunos candidatos hablan de que son liberales en lo económico y conservadores en lo social. ¿Qué opinión le merece esto o cómo se posicionaría usted frente a esta tesis que asumen algunos candidatos? Nosotros como Nueva República, y hablo como partido porque tenemos una visión ideológica de la situación, rechazamos de plano que ser conservador es automáticamente ser liberal, cosa que ocurre en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, que el Partido Republicano es eminentemente conservador en buena medida y casi que libertario en la parte económica. Nosotros vemos que el mundo y el país debe evolucionar más allá de la derecha y de la izquierda. Nos consideramos un país de derecha porque aunque creemos que hay elementos de la justicia social y demás que son importantes de retener en un país como el nuestro, lo cierto del caso es que somos muy afines con la iniciativa privada y para nosotros la iniciativa privada es un elemento esencial de la política económica. Es más, el Estado existe para promover la iniciativa privada, para facilitar la iniciativa privada. Solo que los liberales creen que la iniciativa privada, los liberales puros, ¿verdad? Casi libertarios, creen que la iniciativa privada es un asunto meramente económico y no.
La iniciativa privada tiene un componente económico, sí, que son las empresas, los emprendedores, los comerciantes, la gente que quiere producir, pero también tiene un componente cultural que tiene que ver con las manifestaciones de la cultura en todos los órdenes, incluyendo la expresión religiosa. Hay que permitir la iniciativa cultural en el ámbito religioso, la iniciativa privada cultural en el ámbito religioso, pero también en el ámbito musical, en el ámbito folclórico, en todos los ámbitos de la cultura, en el ámbito del lenguaje, etcétera, de la construcción de la lengua. Y la iniciativa política, la iniciativa privada en el ámbito político, que tiene que ver con la promoción del liderazgo político en las comunidades, en asociaciones de vecinos, en asociaciones de desarrollo, en asociaciones culturales, en todo tipo de organismos interesados en el bien común, en el bienestar general de su país, de su sociedad, de sus comunidades, de sus barrios. Eso es la iniciativa privada en el ámbito político. El Estado debe ser un facilitador, así visualizamos al Estado costarricense, un Estado facilitador de la iniciativa privada. En ese sentido, sí nos acercamos al liberalismo en la parte económica, pero definitivamente no reducimos nuestra visión de las cosas al liberalismo económico, cuando el liberalismo económico es un componente importante en el que nosotros podemos coincidir en muchos elementos, pero no es el único. Tenemos una visión mucho más integral que tiene que ver con el rescate y el respaldo de la dignidad humana personal. Para nosotros la persona humana es el centro de la política pública y con la persona humana su familia. Esos son los dos ejes esenciales de la visión ideológica de Nueva República en la construcción de políticas públicas. Y en ese tanto estamos de acuerdo en que el liberalismo y conservadurismo moral pueden tener conexiones, pero no son reductibles una cosa a la otra. Ok, muy bien, muy bien. ¿Le parece si conversamos un poco de algunos temas de política internacional? Por favor, me encanta. Muy bien. La primera pregunta es, muchas gracias. La primera pregunta es sobre la decisión de la administración Arias Sánchez de devolver la embajada de Costa Rica en Israel a Tel Aviv. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver, en principio, cuando se tomó la decisión, podría haber estado de acuerdo yo a título personal, aquí ya no hablo como el partido. ¿Por qué? Porque en ese momento que se hizo ese movimiento, el país podía abrirse a explorar alternativas diplomáticas, comerciales y culturales con el mundo árabe. Hoy en día posiblemente no esté tan de acuerdo por lo que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Hoy en día estaría más de acuerdo que no se hubiera tocado la embajada de Israel de Jerusalén a Tel Aviv. Y para los que nos siguen, es que en el mundo, en el plano internacional contemporáneo, la capital oficial del Estado de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén. Entonces, poner una embajada en Jerusalén es, de alguna manera, hacerle un mal guiño al mundo árabe, ¿verdad? Porque en el mundo árabe tiene una porción de Jerusalén y de Belén y de Gaza, etcétera, que está bajo el control de Palestina, que es un estado reconocido por lo menos, cuando menos por la Organización de las Naciones Unidas. Así que es una pregunta compleja que depende de las circunstancias coyunturales particulares. Sí. Ok, ok. Y ahora hagámoslo un poco más compleja, no tanto con respecto a la embajada, pero sí con respecto al conflicto precisamente de Palestina, ¿verdad? Porque reporta el Instituto Max Planck de Alemania, ¿verdad? Que a través de distintos estudios cartográficos y demás, ellos han concluido que hayan muerto aproximadamente 100.000 palestinos. Las cifras oficiales de la Autoridad Palestina habla de 18.000 niños, ¿verdad? Que sabemos que difícilmente haya un niño combatiente, ¿verdad? Es decir, sabemos que son víctimas de algo más, ¿no? Y sabemos que jamás, ¿verdad? Los distintos brazos armados en Gaza, pues, invadieron Israel, es cierto, por el 2023, causando 1.200 muertes, secuestrando 200 y algo más de rehenes. Pero bueno, los cuerpos que se apilaron del lado palestino son de 100.000 o más. ¿Cuál es su valoración con respecto a lo que ha sucedido allí? Nosotros en esto como partido hemos sido muy tajantes. Nos parece que el conflicto en Israel es un conflicto en el que nosotros no estamos con ninguno de los dos bandos, estamos con las víctimas. Y como bien acabas de explicar, haciendo la contextualización de lo que pasó ahí,
las víctimas vienen de los dos bandos. Evidentemente, en un bando hay mucho más bajas que en el otro, pero también es cierto que Hamas, que es del sector palestino, fue el que inició el conflicto matando gente de manera indiscriminada y llevándose rehenes de manera indiscriminada. Sufrimos entonces por el pueblo palestino, por el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Este es un conflicto terrible, o sea, los que somos conservadores de principios judeocristianos occidentales debemos recordar dos cosas. Primero, que nuestro líder moral es el príncipe de la paz. Por lo tanto, un neorepublicano siempre debe apelar a la paz, nunca a la guerra. Así que condenamos los actos de Hamas, condenamos los actos bélicos de Israel, aunque entendemos que Israel tuvo que defenderse del ataque abierto y terrorista que hizo este grupo sectario fundamentalista musulmán que es Hamas. Entonces nosotros sufrimos las muertes de esos 18,000 niños, sufrimos las muertes de los 100,000 personas que aproximadamente han fallecido en la zona la zona, digamos, árabe del conflicto, pero también sufrimos por los otros miles que han muerto en Israel. ¿Por qué? Porque recuerden, debemos recordar, los que somos conservadores, que toda vida vale oro. Evidentemente son mucho más de un lado que del otro, pero una vida es suficiente para lamentarse profundamente. No tienen que ser 100,000 o 2,000 o 3,000, no, es un desastre, es una tragedia. Y no hay que olvidar que en este conflicto, cuando Hamas invade Israel y asesina a ese montón de jóvenes que asesinó y a ese montón de personas, esto fue un ataque terrorista, sin ninguna duda. Israel responde con fuego y terror también y termina asesinando mucha gente, pero lo que hace Hamas es tratar de involucrar al resto de los países árabes. Ese es el objetivo. O sea, a los terroristas de Hamas no les importan que sus conciudadanos, por decirlo de alguna forma, mueran acribillados con tal de que los otros países árabes inicien un conflicto bélico con Israel, ¿verdad? Entonces, definitivamente es lamentable y vamos a estar siempre del lado de las víctimas de los dos bandos. Ok. ¿Firmaría el TLC con Israel, digamos, si llega a conocerlo? Sin ninguna duda. Es que el TLC siempre va a ser positivo para el país con cualquier país del mundo. Es como no firmarlo no firmar tratados con los árabes porque hay países que son, qué sé yo, monarquías absolutas, ¿verdad? En la zona árabe. Entonces ese discursillo del sistema político y los tratados de libre comercio me parece que es un poco políticamente medio correcto, ni siquiera correcto. Cuando se habla de tratados comerciales, aquí lo que interesa es el intercambio económico entre las naciones, ¿verdad? Es como cerrémonos a China, porque China tiene un sistema de partido único, sigue siendo una autocracia, una monocracia marxista, y resulta que China es hoy la segunda economía del mundo y está a poco tiempo de ser la primera. Y nos vamos a cerrar porque ellos viven en una monocracia marxista. Entonces, son esas cosas que como país debemos asumirlo con soberanía, ¿verdad? Con inteligencia soberana. Okay. No de pueblo soberano, sino inteligencia soberana nacional. Claro. Pero muy bien. Interesante. Dos preguntas más. Es la guerra en Ucrania es responsabilidad de la OTAN. Es un fenómeno muy complejo. Dicho sea de paso, estos incidentes que estamos discutiendo son parte de lo que yo he llamado una publicación que hice en la revista Centroamericana de Administración Pública, El Nuevo Desorden Mundial en el que estamos viviendo. Lo que pasa en Ucrania es que Rusia invade Ucrania por sus intereses nacionales imperialistas, que no tiene nada extraordinario. Rusia siempre ha sido un país imperialista desde la época, desde el medioevo, ¿verdad? Su fase comunista y ahora su fase postcomunista. Y invade Ucrania, sí, apela a ciertos territorios y a ciertas circunstancias, cierta riqueza, etcétera, de Ucrania,
Pero en el fondo lo que está haciendo Rusia es golpeando la mesa y diciéndole al mundo, miren, aquí no es un tema de dos grandotes, Estados Unidos y China, es un tema de tres grandotes. Si yo me resfrié durante 3 décadas después de que pasé el coronavirus comunista que tuve, eso no quiere decir que no sigo siendo una superpotencia. Recordemos que Rusia sigue siendo una superpotencia militar, económica y política. Es que se nos olvida, ¿verdad? Que haya pasado por etapa de cuidados intensivos no quiere decir que desapareció. Entonces el conflicto en Ucrania tiene que ver con una Rusia que se impone como el tercer gran actor del nuevo desorden mundial, que ahora ya no es bipolar como fue durante la Guerra Fría, ni unipolar como fue durante la etapa transicional después del fin de la Guerra Fría, ¿verdad? En este caso, el perro guardián de los Estados Unidos, que fue durante los 90 y los primeros años del 2000, sino que ahora estamos aproximándonos a un mundo de tres superpotencias, un mundo tripolar, que son Rusia, Estados Unidos y China. Esas tres superpotencias evidentemente están marcando la pauta política. Seguimos siendo un país altamente multipolar en lo económico y un país, y un mundo globalizado completamente en lo cultural, ¿verdad? Justamente con las tecnologías que tenemos ahora a nuestra disposición. Eh, de tal suerte que la OTAN es simplemente una pieza de un ajedrez más complejo. Y el análisis de la OTAN tiene que entenderse en términos del conflicto geopolítico mundial de las superpotencias en juego, particularmente de Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Entonces aquí entra lo que los politólogos llamamos la interacción entre el realismo político y el idealismo político. El realismo político de las superpotencias que invaden países, que golpean la mesa, el tablero internacional, y el idealismo político de los organismos multilaterales que trata de jugar en ese ajedrez, ¿verdad? Así que hablar como que es responsabilidad de la OTAN, en realidad me parece que es un tema que requiere un análisis un poquito más profundo que valore todos los extremos que he tratado de resumir acá. Ok, ok, ok. Muy bien. Y el otro gran conflicto es el que sucede en aguas caribeñas, ¿verdad? Bueno, en el Mar Caribe, ¿no? En general en aguas internacionales, cerca de las costas venezolanas, ¿no? Cerca de Trinidad y Tobago, ¿verdad? Estados Unidos ha agrupado, bueno, a 10.000, 12.000, 15.000 soldados. Su principal portaaviones, el Gerald Ford, está precisamente ahí, ¿verdad? Esperando algo. Eh, y Estados Unidos ha estado atacando barcazas, ¿verdad? Alegando que eh, son un neologismo, ¿verdad? Esta idea del narcoturismo. Y, digamos, está realizando, podríamos decir, juicios sumarios en aguas internacionales. Pero bueno, en todo caso, todo dirigido a, digamos, intimidar a Nicolás Maduro, ¿verdad? A mí me trae muchas reminiscencias, estaba un poco joven, pero me trae muchas reminiscencias de Panamá, ¿no? Y de Noriega, ¿verdad? De hecho, los relatos son muy similares, ¿verdad? Es decir, la historia es similar. Bueno, eh, ¿cómo valora usted el conflicto estadounidense-venezolano? De nuevo, entramos al tablero geopolítico mundial. Decía yo que estamos entrando en la era del nuevo desorden mundial, un mundo tripolar, Estados Unidos, Rusia y China, China popular. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos lleva 40 años metabolizando el fin de la Guerra Fría. Antes de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia, en esa época la antigua Unión Soviética, básicamente eran las dos superpotencias incontrastadas y el resto del mundo jugaba al calor de sus conflictos bipolares, ¿verdad? Centroamérica fue el mejor ejemplo, fuimos carne de cañón durante la década de los 80 del conflicto de los dos grandotes, ¿verdad? Como los carajillos grandes de la clase y el resto de los carajillos chiquitillos que los gorrean. Bueno, eso fue lo que pasó en la Guerra Fría. Cuando la Guerra Fría termina, Estados Unidos asume un periodo transicional, explicaba yo, de perro guardián, pero cuando termina la fase del perro guardián, Estados Unidos se encuentra como un estado de estupor, digámoslo así, imperial, ¿verdad? Para hablar en términos de estos tres superimperios que son estas tres naciones que he mencionado. Entonces Estados Unidos se adormece sobre su papel como superpotencia mundial y particularmente superpotencia regional, porque después de la Guerra Fría, Estados Unidos se desinteresa en América Latina.
que había sido considerada por Estados Unidos su patio trasero en la era de la Guerra Fría. Y Estados Unidos se concentró más en el Lejano Oriente, en el Medio Oriente, en Europa, después de la caída del bloque socialista, y evidentemente dejó un poco a la mano de Dios como superpotencia, claro, América Latina. Que en ese ínterin es que aparecen los regímenes por ahora de izquierda autocrática, como el del señor Maduro, el señor Chávez primero, luego Maduro, después de que Chávez fallece, en Venezuela, aunado al del señor Ortega en Nicaragua, al señor, bueno, ahora la gente después de la muerte de Fidel, los que manejan Cuba, etcétera, y se mantuvieron un poco al margen, ¿verdad? Como por sí, eso es cosa de poca monta. Con el advenimiento de Trump, creo que hay un viraje, ¿verdad? El segundo gobierno de Trump, hay un viraje en la política norteamericana que dice, no, no, señor, si los rusos golpean la mesa con Ucrania, que es un patio trasero, entre comillas, yo voy a patear la mesa con mi patio trasero, que es América Latina. Y entonces ha habido una lucha política geoglobal con China en América Latina, que ha querido meterse en América Latina de diferentes maneras, ya como superpotencia. Recuerden que China es una superpotencia relativamente nueva, ¿verdad? Entonces, en toda esa dinámica, lo que adoba el conflicto con Venezuela, evidentemente es el narcotráfico internacional. Entonces, Estados Unidos, cuyo principal Mefistófeles hoy en día es el narcotráfico, ¿verdad? Desde la era de Pablo Escobar en Colombia hasta nuestros días, Estados Unidos está adobando el conflicto con Venezuela con el tema del narcotráfico. Y ya considera al presidente venezolano, al dictador venezolano, lo considera un representante de una de las fuerzas del narcotráfico transnacional, ¿verdad? El Cartel del Sol. Entonces, uno se queda pensando, bueno, evidentemente hay un viraje en la política exterior norteamericana de más dureza hacia el continente. Aquí en Costa Rica, el gobierno de los Estados Unidos se ha metido en algo que uno no se imaginaba que se iba a meter, que es el tema de este levantamiento del fuero presidencial del señor Chávez. Eso habla de la posición de la política exterior norteamericana, diciéndonos a todos los latinoamericanos, aquí estoy yo y aquí yo sigo siendo el papá de los tomates. Y este conflicto con Venezuela me parece que se inscribe en esa lógica geopolítica mundial. Okay. Muy bien, muy bien. Bueno, el tiempo nos vence, pero los de geopolítica podríamos hablar unas horas más, ¿no? Pero hablemos finalmente de algunos detalles, ¿no? Para que tal vez darle algunas perspectivas a los votantes, a los costarricenses, sobre qué opiniones, qué perspectivas tiene sobre, por ejemplo, la Contraloría. Porque la Contraloría ha sido un ente particularmente público en los últimos años. A veces, normalmente la Contraloría, así como la ARSG y algunas de estas instituciones, tienden a pasar un poco, digamos, en un segundo plano. No ha sido el caso en la administración Chávez Robles. ¿Cuál es su valoración entonces? La Contraloría viene dando tumbos hace ratos, no es un fenómeno nuevo. Han habido discusiones importantes con la Contraloría desde hace 30, 40 años para atrás, porque lo que pasa con la Contraloría es que la Contraloría fue un órgano de control horizontal, control político horizontal, en este caso principalmente del erario público, por medio del cual el enfoque fue muy orientado hacia la parte más contable financiera del erario y no hacia la parte de los programas públicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usted lo que lleva es un control más contable financiero? ¿Qué es lo que ha hecho la Contraloría en los últimos, bueno, ha sido su tónica siempre, pero muy notable en las últimas 2, 3 décadas? Que lo que se encuentra son las tortas, no las previene. Entonces, los grandes escándalos de corrupción que han habido a lo largo de las últimas 3, 4 décadas, la Contraloría simplemente se encontró el basurero abierto, pero nunca se dio cuenta de previo si se podía resolver el problema para evitar que se convirtiera en un basurero. Entonces, mi opinión de la Contraloría es que desde hace mucho la Contraloría debió haber pasado por una profunda reingeniería para que dejara de ser una Contraloría muy de carácter contable de las finanzas públicas para convertirse en una Contraloría más
de investigación y fiscalización preventiva de las finanzas públicas. Porque el objetivo de la Contraloría es no fijarse en las hormigas, que es en lo que se fija hoy en día, sino fijarse en los elefantes que pasan el frente y no los ven. Y quiero hacer una observación muy concreta. Digamos, actualmente en la Asamblea Legislativa, yo soy funcionario, hay toda una discusión que viene de la Contraloría porque los funcionarios, cuando se hacen actividades con fondos públicos y con esos fondos públicos se compra café y se compran bocadillos para personas de la sociedad civil, entonces los funcionarios no podemos comernos un bocadillo y un café porque ya es un delito ahí de enriquecimiento ilícito. Pero por Dios, esos son hormigas. Eso lo convirtió en una moda Otto Solís y el fallido Paco con el paradigma de las galletas en la Asamblea Legislativa, que igual cambiaron los bocadillos por las galletas, porque las galletas eran más baratas y qué barbaridad y qué sé yo. Mientras los elefantes pasan al puro frente, ¿verdad? Los grandes desfalcos del erario pasan al puro frente y ahí sí no, ahí nada más los denuncian. Bueno, hay que cambiar la filosofía, hay que cambiar la visión de la Contraloría. Me decía un compañero un día, esto es que quieren poner cámaras para ver si nos con los bocadillos. Dios, no, están hablando en serio. Nuestro país está quebrado y con escándalos de corrupción multimillonarios desde hace muchos años y aquí están pensando en las galletitas y en los bocadillos, que vale una mirrusca, no tiene ningún valor casi económico. No digo que tiene que ser un fiestón en la función pública, pero eso es fijarse en las minucias, ¿verdad? No fijarse en lo esencial. Pues ahí donde hay que poner barbas en remojo y creo que la Contraloría debe transformarse para convertirse en una verdadera entidad fiscalizadora preventiva del desfalco de los fondos públicos y no una entidad contabilística que lo que hace es reflejar los desfalcos una vez que ya ocurrieron. Un par de preguntas más. ¿Aumentar el número de legisladores le parece necesario? ¿Le parece oportuno? Me parece completamente innecesario. El país tiene que resolver muchos problemas, incluyendo la calidad de los legisladores, incluyendo la calidad de los partidos políticos, incluyendo el problema de la desinstitucionalización de los partidos políticos, que es lo que estamos viviendo ahora. Tenemos por primera vez en la historia desde 1948 a un presidente que llegó al poder en un partido taxi. La primera vez, ¿verdad? Desde la fundación de la Segunda República. Así que hablar de aumentar la Asamblea Legislativa es casi una afrenta a la ciudadanía. Cuando tengamos un país desarrollado, cuando hayamos resuelto los problemas claves mencionados en esta entrevista, cuando hayamos institucionalizado para la representación parlamentaria en beneficio de las comunidades, pero en este momento es faltarle el respeto a la gente. Okay. Cuando usted habla, don César, de la calidad de los diputados, estaría entonces de acuerdo con las palabras de don Alberto Cañas, que de Dios goce, ¿no? Que se metió, dice, bueno, se ha metido la gradería de Sol en la Asamblea Legislativa. No me cabe la menor duda. Y no tiene nada que ver con titulitos universitarios, que es lo que se maneja en la calle, ¿verdad? Si usted va a la Asamblea, todos tienen un título. Si en este país tener un título es lo más fácil del mundo. Eso no es. Es la visión, vamos a ver, es el enfoque, la visión, la manera en que se gerencia la política parlamentaria. Yo tengo muchos años de estar en la Asamblea. ¿Y qué me encuentro yo hoy en día en la Asamblea? Una borrachera legislativa. Los diputados peleando por proyectitos de ley de poca monta para que se aprueben como si eso les generara beneficios y capital político, cuando el 99% de la población no tiene ni idea de qué es lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, pero el 99% de la población, digamos, el 70% objeta a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y aquí los diputados se pelean un proyecto que está en el último lugar, en el último rincón del Parlamento, en una negociación de un día lo ponen en el primer lugar y lo votan y se aprueba, y cuando se aprueba está mal hecho o no tiene sentido, bueno, esas son las cosas que están pasando. Si no reconocemos eso, seríamos mezquinos y es una realidad, y yo que vivo mi vida laboral y mucho intelectual dentro del Parlamento lo veo, y es una realidad. La calidad de los diputados es bajísima,
pero también pasa mucho por la calidad de los partidos que ya mencioné y que debe fortalecerse al tenor de una institucionalización muy clara que no tienen y que tiene, lo cual tiene mucho que ver con muchos factores, el sistema de financiamiento, la satanización de la política, la satanización de la contribución privada a las campañas electorales, en fin, una gran cantidad de cosas que están echando por la borda la democracia y que nos tiene hoy como un presidente que llegó a poder con un partido taxi, básicamente sin una visión programática e ideológica clara y contundente. Muy bien, no sé, ¿dónde podríamos encontrar más información de sus propuestas, de sus ideas? ¿Dónde los que nos están siguiendo, nos han seguido en este programa, dónde pueden contactarse con usted, con su partido? ¿Alguna referencia que quisiera dar, por favor, un mensaje de cierre? La forma más sencilla es hacerlo a través de la página web del Partido Nueva República. No voy a dar aquí el dato porque la gente no lo va a copiar, no tienen en qué escribir, más bien les voy a dar el consejo con inteligencia artificial. Métase a Google y digite Nueva República Costa Rica y ahí le va a soltar toda la información que necesita para entrar, ver nuestro plan de gobierno, ver el enlace, los contactos, todo lo que ocupan, las oficinas, los números de teléfono, todo lo que ocupan para que puedan contactarse con nosotros y solicitarnos lo que deseen, incluyéndome a mí como candidato a diputado, pero también a todos mis compañeros y compañeras de partido que se están candidateando, que son candidatos a diputados. Aprovecho, Luis Fernando, para hacer un comentario de cierre, o por lo menos un último comentario más personal sobre el partido. El Partido de la República no es un partido evangélico. El Partido de la República es un partido conservador. El primer lugar de Heredia es una persona evangélica, católica. El primer lugar de Alajuela es una persona católica. El primer lugar de Cartago es una persona católica. El segundo lugar de San José es una persona católica. Yo soy evangélico. El primer lugar de Punta Arenas es evangélico. El primer lugar de Limón es evangélico. El primer lugar de Guanacaste es evangélico. Hablar de un partido evangélico con una nómina así, todos profesionales, todos del riñón de una república, evidentemente es seguir jugando chapita, seguirle haciendo caso a lo que dice el PAC y lo que dice el Frente Amplio y toda esta gente que quiere seguir jugando chapitas. Liberación Nacional también. Ok. Bueno, muy bien, excelente. Y nosotros, de nuestra parte, el Instituto Tomás Moro, quedamos muy agradecidos por su tiempo, por compartir este espacio con nosotros, por querer sumarse a esta campaña de informar mejor a los católicos, al pueblo creyente, a toda persona de buena voluntad que vaya a entrar en contacto con este material. Así que, entonces, muchas gracias de su parte y, bueno, muchos éxitos con todo. Muchísimas gracias y un gran abrazo para todos los que nos siguen por esta vía. Y a las órdenes de todos.